ir conversando un poco más esta noche. Bienvenidos al lanzamiento del libro Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento. Este es el segundo libro de nuestro amigo Pablo Perazzo. En una primera obra, Pablo ya nos habla de la felicidad. Su primer libro, lanzado en el 2016, nos contaba que él también quería ser feliz. Yo también quiero ser feliz es el título de su primera obra que da una apertura y un alcance muy hermoso a mucha gente, porque nos pone sobre la cancha este cuestionamiento tan hondo sobre lo que es la felicidad. Y hoy vamos a hablar de su segunda obra, Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento, no solo como una continuación a la obra de Pablo, sino como un camino real y posible que iremos desglosando durante esta noche. Quiero contarles un poquito cómo va a ir el programa. Inicialmente nos están acompañando 3 personas muy importantes para este libro, con las que iremos conversando en el orden que las voy a ir mencionando. Primero invitaremos a la magíster, la señora Patricia Espinosa de Bambarén. Ella es psicóloga, directora de los colegios San Pedro y Villa Cáritas, y fue quien gentilmente escribió un prólogo realmente hermoso. Después de la disertación de la señora Patricia, vamos a invitar al padre Mateo Bautista. Él es sacerdote religioso de la Orden de San Camilo y tiene la hermosa experiencia de más de 30 años de acompañar en el duelo. Después vamos a tener un momento para hacer preguntas tanto a la señora Patricia como al padre Mateo. Y finalmente vamos a tener una invitada muy especial que nos está acompañando desde España, a la cual le agradecemos muchísimo por haberse conectado con esta gran diferencia de horario, que es la magíster Vanessa Mendoza. Ella nos acompaña en vivo desde Madrid, es especialista en educación, es mentora familiar del Instituto Identitas y nos va a compartir un poco su experiencia con la lectura de este libro. Como cereza de este gran evento nos va a acompañar el mismo autor, Pablo Perazzo, y nos va a dar un breve testimonio sobre todo este recorrido de su obra y habrá espacio para hacerle también preguntas con respecto a esta obra tan interesante. Al final tendremos unas cuantas sorpresas que hemos preparado para ustedes. Vamos a contarles en qué lugar pueden adquirir los libros y también anunciaremos al ganador del concurso que hemos lanzado con alrededor de esta presentación de este libro, ¿no? Y también vamos a conversar un poquito y terminaremos todos juntos esta gran fiesta que es nuestro lanzamiento el día de hoy. Sin mayor introducción, quiero ya darle la bienvenida a la señora Patricia Espinosa de Bambarén para dar inicio a esta disertación y este diálogo en la presentación del libro Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento. Nuevamente, Patricia es psicóloga y directora de los colegios San Pedro y Villa Cáritas. Es quien ha escrito el prólogo de este libro. Quiero recordarles que al final de la disertación de Patricia habrá momento para responder preguntas, así que los animo que a través de los comentarios, a través del chat, nos vayan dejando sus preguntas. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Silvana. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Pablo, por compartir conmigo tu libro y permitirme presentarlo. Leerlo ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha dado muchas luces para mi vida personal, pero también me ha aportado muchísimo para poder acompañar a otros. El ser humano anhela siempre la felicidad, en todos los tiempos y en todas las edades. Como dice nuestro Papa Francisco, nuestros corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bienestar que pueda saciar nuestra sed de infinito. Sin embargo, la realidad humana es compleja. Tiene circunstancias, condiciones, eventos por los que el sufrimiento está presente en todos
nuestro itinerario de la vida. La pregunta que muchos nos hacemos es si somos capaces de alcanzar esa felicidad a pesar del sufrimiento. Y en este libro se ha hecho muy explícito un enfoque muy distinto. Y es que somos capaces de alcanzar la felicidad a través del sufrimiento, buscando más un para qué y no tanto un por qué. Valorar el misterio del sufrimiento desde la fe le da un hondo sentido de trascendencia. Comprender la pasión y resurrección del Salvador nos da un modelo y un propósito ante el sufrimiento. Sin embargo, la relación personal con Cristo es fuente de acompañamiento, fortaleza, esperanza ante el dolor. Pablo, a través de su libro, nos va llevando por la reflexión de su testimonio personal. Hace contacto con nuestra fragilidad humana. Nos da luces en este camino donde el sufrimiento se va integrando a lo cotidiano. Resalta su experiencia, su vivencia de vivir con una estructura de personalidad que tiene una condición distinta a lo usual, la bipolaridad. Esta condición mental, esta enfermedad mental, genera un dolor silente, poco comprendido y necesario de atender desde un enfoque bio-psico-espiritual. Hablar abiertamente de la bipolaridad en el contexto actual es de mucha valentía y de gran contribución al mundo, considerando que el 15% de la población del Perú vive alguna necesidad específica en torno a la salud mental. Sin embargo, fíjense, solo 2 de cada 10 personas reciben el acompañamiento y el tratamiento necesario. La búsqueda de la felicidad a través de este itinerario del sufrimiento, que genera una condición de bipolaridad, constituye una puerta que para muchos, estoy segura, se abre a través del libro. La certeza de que existen caminos para vivir con armonía, con bienestar, con reconciliación ante circunstancias así, sin que estas circunstancias, sin que estas condiciones nos predeterminen, son caminos que ponen por delante la libertad propia de nuestra naturaleza humana y la necesidad apremiante de poder colaborar con la gracia de Dios. La auténtica aceptación de uno mismo, que parte de saberse hijo de Dios, ser querido por el Padre, que tiene una misión en el mundo, que ya de por sí nos da un propósito esencial a la vida. Implica tener una mirada unificada de nosotros mismos, donde lo positivo y lo negativo se integran, se comprenden, se trabajan a fin de poder lograr una armonía en la expresión de nuestra identidad personal. Este libro contempla todas las dimensiones del ser humano. Es un libro muy completo. Dimensiones físicas, necesidades neurológicas, necesidades afectivas, intelectuales, dimensión espiritual, haciendo un énfasis especial en la cristalización de dichas dimensiones en la realidad de un ser único, irrepetible, con la necesidad de encuentro con Dios, con el mundo, con los otros, consigo mismo. Es de particular interés y muy interesante la recta final del libro, que se las recomiendo de una manera especial. Se hace una referencia a 2 tipos de ejercicios. Uno, espiritual, con muchos recursos que permiten a la persona conformarse con el Señor Jesús. Y otros ejercicios un poco más humanos vinculados al ejercicio de su libertad a través de la forja de actitudes que van a facilitar la aventura de buscar la felicidad. La apertura ante el mundo, la renuncia a nuestros planes personales, la humildad de poder recibir y pedir ayuda, la capacidad que tenemos que desarrollar para aprender a llorar, para sabernos frágiles,
la confianza en Dios, pero también en especialistas, en la familia, en el entorno, la capacidad de amar sin límites, la paciencia. Qué importante la paciencia ante una condición de bipolaridad. Me es muy grato poner este libro en la mano de los lectores, de todos ustedes, con la ilusión de permitir ver la realidad de la salud mental desde una perspectiva integral, con la esperanza de que cada quien logre comprender su camino de auténtica felicidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patti, por estas hermosas palabras que nos has dedicado del libro. Queremos agradecerte y ahora darle paso al Padre Mateo. El Padre Mateo Bautista es religioso de la Orden de San Camilo. Se dedica hace más de 30 años a la pastoral de la salud y del duelo. El padre nació en Salamanca, España. Es licenciado en Teología Moral, Espiritual y doctor en la Pastoral de la Salud. Demos la bienvenida al Padre Camilo y escuchemos las palabras que tiene que decir esta noche. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, un saludo muy cordial a todos ustedes y también mi agradecimiento por haber sido invitado y poder dirigirles estas palabras. Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento. Un título que ya casi lo dice todo por sí mismo. Y por eso permítanme una breve reflexión de lo que me ha suscitado la lectura, mejor dicho, la triple lectura que he hecho de este libro. Porque el libro es cortito, es ameno, pero es muy denso, muy profundo, con muchos mensajes, con muchas intuiciones. Detrás de este libro hay toda una cosmovisión y, por supuesto, de un gran testimonio y de propuestas que merecen la pena. El libro de Pablo, este libro, yo diría que es una tomografía de contraste. Una tomografía. En este libro podemos conocer quién es Pablo. Y esto ya es digno de resaltar porque no es fácil escribir de uno mismo. Siempre que uno escribe, y más en un libro, y las palabras y los libros, las hojas, vuelan por todo el mundo, es un desnudarse públicamente. Es decir, aquí estoy, quién soy, cuál es mi misión en la vida. Por tanto, es un libro escrito con valor. Una tomografía de contraste. Y en esa tomografía, ya nos lo ha dicho Patricia, podemos conocer a Pablo en sus dimensiones, en las dimensiones básicas que tiene una persona. Nosotros nos gusta decir que tenemos esa dimensión de la corporeidad, la dimensión del mundo emocional, la dimensión mental. Por eso este libro hay que leerlo varias veces y con calma. La dimensión relacional vincular, la dimensión valóricas y la dimensión de religación espiritual. El libro, insisto, que es una tomografía de contrastes.
ha hecho una síntesis y ha recorrido todas esas dimensiones, dándoles el lugar que le corresponde. Sabiendo, y nos ha dicho el autor, que todo lo que hagamos en la vida lo tenemos que enfocar siempre al unísono desde todas y cada una de estas dimensiones. Dicho de otra manera, hay personas que psicologizan la vida y olvidan de las otras dimensiones. Hay personas que parece pura emocionalidad, ¿no? Y conseguir un discurso lógico con ellas es difícil y olvidan las otras dimensiones. Hay personas que, entre comillas, espiritualizan todo, pero se olvidan del trabajo de base de las otras dimensiones. El libro nos recuerda que tenemos que hacer un trabajo disciplinar, multidisciplinar, de todas y cada una de las dimensiones de la persona. Pablo es un consagrado laico. Por tanto, nos ha presentado en esta tomografía su documento de identidad. Es decir, es una persona cristificada, de Cristo, con Cristo y para Cristo. En el libro se ve, en esta tomografía, que a Pablo Cristo le sale por los poros, ¿no? Y un hombre cristificado que va de la mano de ese amigo que es Jesús, varón de dolores y de duelos. Desde ahora quiero dejar claro, leemos en el libro, desde el principio, que no estaría aquí si no fuera por el amor gratuito de Dios. Es decir, nos está hablando alguien que ha hecho experiencia personal de Dios, mano a mano con Dios, un amigo de Dios, un hombre curtido de Dios. El tercer aspecto que da esta tomografía de contraste, y aquí viene por qué lo de contraste, es que Pablo nos ha presentado una lección magistral de lo que es todo un trabajo de duelo. Todo un trabajo de duelo. A nosotros nos gusta diferenciar sufrimiento de duelo. Sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Duelo es lo que yo trabajo con el sufrimiento. Pero cuando sufrimos, el sufrimiento soy yo. Así que el trabajo de duelo es un trabajo conmigo. En el libro nos ha presentado todo un camino de duelo, todo un camino del trabajo de duelo. Y ni más ni menos desde una realidad, ya lo ha dicho antes, acertadamente, y no tengo que añadir nada, Patricia, ni más ni menos que de la bipolaridad. Ni más ni menos. Por tanto, una valentía de presentar esas realidades. En el libro hemos escuchado cómo Pablo ha pasado por tristezas, angustias, soledades, nos comenta vacíos existenciales, crisis. Es decir, en esta tomografía de contrastes vemos precisamente ese gran contraste, el sufrimiento y el duelo. Es decir, Pablo ha pasado por la experiencia, como leemos en el libro, de ser un doliente a ser un dueliente. Y en esa trayectoria de un trabajo de duelo, Pablo nos ha hablado con mucho realismo, de que esta es una patología grave, una patología que lo desconcertó, lo desorientó cuando tenía 24 años y escuchó ese diagnóstico. Pero, ¿cuál ha sido precisamente
esa trayectoria hermosa, útil, ejemplar, hacer un camino de duelo. Porque todos sabemos cuál es el auténtico desafío ante el sufrimiento. Porque el trabajo de duelo es precisamente eso, ¿qué hago con el sufrimiento? O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y leyendo estas páginas se nos queda muy claro que el sufrimiento es muy intenso. Pablo no le ha quitado hierro al sufrimiento. En las páginas se ve que ha habido un sufrimiento que ha impactado, ha machacado. Un sufrimiento además en el tiempo. Esos sufrimientos que echan raíces, que pasan factura. Pero Pablo ha manifestado algo muy importante, que el sufrimiento también es una sirena en nuestra vida. Es una alarma. Es como que nos viene diciendo en todas las páginas, a ver, Pablo Augusto, ¿qué hace usted con este sufrimiento? Con este sufrimiento. Y en este libro, que es una tomografía contrastada, está precisamente el sufrimiento y el trabajo del duelo. Está el sufrimiento y está la felicidad. Y aquí, leyendo las líneas con calma, por eso insisto que este libro, aunque es pequeñito, hay que leerlo con calma. Con razón dicen que lo bueno está en lo pequeño, ¿no? Aquí es se comprueba. Miren, ya los antiguos, los clásicos, desde el mundo greco-romano, que tanto profundizaron sobre el tema del sufrimiento y del trabajo de duelo, decían que cuando hay un sufrimiento, una pérdida, una muerte, ¿podemos qué hacer? Podemos recuperar, podemos cambiar, podemos sustituir, pero hay un momento en que no se cambia ni se puede sustituir, ¿no? Ni recuperar. Entonces, ¿cuál es la clave de un trabajo de duelo? ¿Cuál es la clave cuando hay un sufrimiento y en concreto, en este caso, de una bipolaridad que no es de un día para otro, no es de ayer para hoy y no se termina, sino que hay que convivir con ella? Llegar a la auténtica felicidad del alma. A la auténtica felicidad del alma. Por eso le animo a que algún lector se tome la molestia de ver cuántas veces aparece la palabra felicidad y sus sinónimos. Esto es muy importante. ¿Podemos hablar de felicidad cuando estamos en sufrimiento? ¿Cuando hay pérdidas? ¿Cuando hay crisis? ¿Cuando hay muerte de seres queridos? Sí, porque de eso se trata el trabajo de duelo. En todo sufrimiento, ir al fondo del alma. Asumir y encarar todo desde el fondo del alma. Por eso, el libro, y desde el principio, Pablo nos ha dejado claro, es un gran sufrimiento, es un camino largo. Fíjese cuántas preguntas hace el sufrimiento, las vamos registrando. Y Pablo además ha seguido dimensión por dimensión. Pero ¿qué es algo hermoso y edificante en este libro? Que Pablo conoce el itinerario, que conoce la meta, que conoce el objetivo. Pero conoce que la meta no es una meta en el aire anónima, es una meta personalizada. ¿Cuál es? La felicidad en la base del alma y la felicidad en Dios mismo. Por eso, en este libro, insisto, tomografía contrastada, yo diría que Pablo es un buen ecónomo. Un buen ecónomo. Recuerden que la economía, oikia en griego, casa, nomos, la ley de la casa, es cómo una persona sabe manejar su vida. Cómo una persona sabe orientarla. Y por eso, en las líneas de este libro se nos dice muy claro,
no puede haber felicidad. Y la felicidad no es un estado de ánimo, ¿eh? La felicidad, queda claro en el libro que no es un estado de ánimo. No. No puede haber felicidad si uno no entra en un trabajo en fondo y en forma, a la base del alma. Y por eso hay una palabra que lo caracteriza. Hay que hacer un esfuerzo, hay una esperanza, pero no estamos solos. Por eso, ya para ir concluyendo, me ha encantado el libro porque aquí se descubre también todo este trabajo de duelo. Recuerden que el trabajo del duelo es para encarar un sufrimiento, hacerse protagonista de ese sufrimiento, procesar la herida, cicatrizarla y sacarle un provecho. Es decir, Pablo ha sabido resistir el sufrimiento, resilenciarlo y redituarlo. Así me educó el Señor y estoy feliz por ello. Miren qué frase esta, ¿eh? Así me educó el Señor y estoy feliz por ella. Y por eso soy quien soy. Bueno, y ya concluyo diciendo que ¿cómo se puede ser feliz? Y recuerden que ser feliz no es una emoción, ¿eh? Ser feliz no es un sentimiento, no. Ser feliz nos pide un trabajo, como dice Pablo muchas veces, un esfuerzo, y nos pide una apertura, una gratuidad. Ahí está la gracia. Pero ¿qué tiene que estar, insisto, en este fondo del alma? Tiene que estar el alma limpia para tener una transparencia, una ilusión, una meta, un objetivo, a pesar de las dificultades, en las dificultades, incluso en las que van a venir. Dicho de otra manera, que el sufrimiento no es obstáculo, como nos dice el libro, Pablo, no es un obstáculo para la felicidad, no, sino incluso un trampolín para ella y para la madurez. Por eso, además de que nos dan en ese itinerario todos los recursos, como nos ha recordado antes Patricia, leemos esto: no perdamos nunca el anhelo y las ganas de ser felices. No de tener la felicidad, sino de ser felices. De ser felices. Y esto que dice Pablo, debe ser, por tanto, todo un buen examen de conciencia para cada uno de nosotros. Miren, después de este encuentro con ustedes, yo tengo que hacer un acompañamiento a una familia que ha muerto ahora por el COVID, su hijo de 38 años. Y la mamá, ayer hablando, me dijo: ha muerto mi hijo. Y además ha muerto en otro país. Lo tienen que cremar, va a tardar por lo menos una semana en llegar la urna. Dice: pero padre, un gran sufrimiento. Pero no me quita la paz y la felicidad. Porque esa paz y esa felicidad la tengo en el alma y sé de quién viene. Por eso, qué bueno, casi lo que al final del libro se nos pone, y yo diría que nos deja una tarea, ¿Y cuál es? ¿Qué nos recuerda? Que en el fondo solo hay un fracaso en esta vida. ¿Y saben cuál es el único fracaso en esta vida? No ser feliz. Y si no somos felices, ¿cómo vamos a hacer felices a los demás? Por eso, como moraleja de esta tomografía de contrastes, fíjese, felicidad en el fondo del alma desde una bipolaridad. Si el único fracaso es no ser feliz, bueno, tenemos una tarea. No solo que podemos ser felices, sino que debemos ser felices desde la esperanza. Y sabiendo que el nombre de esperanza y felicidad, como dice a Dios rogando y con el mazo dando, es un trabajo, es un esfuerzo, pero tiene un nombre propio.
y eso se llama nuestro Dios. Así pues, felicidad a Pablo Augusto, y mucho ánimo, y que esa felicidad la siga irradiando. Y gracias por la valentía de hablar de sí mismo y desnudarse. Gracias por esta tomografía de contrastes. Muchísimas gracias, querido Padre Mateo, por sus palabras tan claras y contundentes. Realmente estamos muy emocionados, hablando de que la felicidad no solo es emoción, pero en este momento nos convoca una emoción muy grande al oír esta claridad y esta contundencia en lo que nos acaba de comentar sobre la obra de Pablo. Ahora quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que vayan colocando sus preguntas. Vamos a pasar a un espacio de preguntas con el Padre Mateo Bautista y con Patricia Espinosa de Bambarén, que iremos presentando estas preguntas a cada uno en el orden que vayan llegando. Veo que ya tenemos algunas preguntas. La primera pregunta va para el Padre Mateo. Alejandra Benítez nos comenta: buenas noches, una consulta. ¿Cómo explicar la felicidad a pesar del sufrimiento a una persona que no es creyente? Creo que no se le escucha al Padre. Gracias, Alejandra. Y es bueno saber que las cosas no se imponen. Las cosas buenas se muestran, ¿no? Se testimonian. Pero obviamente, hoy hemos hablado de que el libro refleja todo un trayecto y un trabajo de duelo. Tenemos efectivamente un duelo inmanente y un duelo trascendente, un duelo de Texas para abajo, y un duelo que nos da una cosmovisión, en la que sabemos que venimos de Dios, estamos en Dios y vamos a Dios. Por eso, la felicidad es contagiosa y por eso, ¿cómo explicar la felicidad aún en el sufrimiento? Testimoniándola, infectando a los demás de felicidad, contagiando, irradiándola. Miren que en la vida no solo tenemos que ser sanos, tenemos que ser saludables, irradiar salud, irradiar felicidad. Díganme, oiga, el mal humor, el pesimismo no se transmite, no se contagian. ¿Cuánto más eso? Por eso cuando hemos dicho antes que la felicidad no es, ahora soy feliz, dentro de 5 minutos me dan una noticia, ya no soy feliz, después pierden mi partido de fútbol y vuelvo a ser feliz. No. Entonces, por eso es muy importante lo que el libro nos presenta, hacer un trabajo de las 6 dimensiones y que sea por ósmosis, por contagio. Ese es el auténtico desafío y la mejor manera de hablar de la felicidad. Muchísimas gracias, Padre. La siguiente pregunta que tenemos es para Patricia. Juan Francisco Rondón nos pregunta: ¿qué nos dirías en este momento en el que queremos erradicar de todo y de todos el sufrimiento? Sí, claramente vivimos en un entorno donde creo yo que el tema de acomodarnos, de buscar un poquito lo fácil, la búsqueda del placer por el placer, ¿no? De no tener esa cultura como de esfuerzo, ¿no? Hoy por hoy creo yo que hay un entorno que hace que de pronto se vea un rechazo al sufrimiento, ¿no? Un rechazo a todo lo que nos puede costar trabajo, ¿no?
Y creo yo que se va trabajando esta situación de poder ir cultivando desde que son muy pequeños los chicos, esa cultura del esfuerzo, esa cultura de forjar su voluntad, de poder conocerse poco a poco, de saber qué cosas son las cosas que los afectan y también qué cosas les afectan a los demás, ¿no? Creo yo que esa cultura de poder saber caminar con una vida que tiene retos, ¿no? Que tiene necesidad de poder esforzarse, de forjarse, de trabajar en uno mismo, es algo que se tiene que trabajar desde muy pequeños. Y si de pronto pues no lo logramos hacer y ya tenemos hijos o nosotros mismos, ¿no? Que queremos tender mucho más de pronto a una situación placentera que una situación de sufrimiento, pues ser como muy conscientes de que podemos trabajarlo en pequeñas acciones, chiquitas, ¿no? Yo le contaba a uno de mis hijos que íbamos a presentar este libro y escuchaba el video promocional, ¿no? Y me decía, mamá, creo que te has equivocado, ¿no? Creo que te has equivocado porque estás hablando de la felicidad y el sufrimiento cuando de pronto no pueden estar juntas. Entonces fue como muy bonito poder ser ocasión de poder conversar de que sí es posible alcanzar esa felicidad y cómo de pronto de pequeñas cositas que uno va trabajando y que se va esforzando y que se va entregando y que va amando a los demás de una manera concreta, es que podemos alcanzar esa felicidad. Entonces creo que es complejo, porque tenemos que vivir en una cultura contracorriente, ¿no? Y de pronto tenemos que hacer una guerra al capricho, tenemos que los padres trabajar muy fuerte contra el engreimiento, tenemos que forjar esa voluntad, tenemos que hacer que nuestros hijos se conozcan y se conozcan con cosas buenas y con cosas por fortalecer. Creo que vamos trabajando en un itinerario desde muy pequeños hasta que son más grandes para generar una cultura que realmente los fortalezca, pero que finalmente lo que va a hacer esa cultura es que se puedan conocer a sí mismos y puedan conocer quiénes son. Y entonces puedan conocer realmente su identidad, ¿no? Creo yo que es un reto grande el que tenemos los papás y tenemos las personas en el mundo de hoy de poder afrontar la vida con retos y con forja de voluntad y con conocimiento personal. Muchísimas gracias, Patricia. Padre, una pregunta para usted. Patricia Llanos nos comenta, ¿cómo hago para llegar a la felicidad total del alma? ¿Es posible? No solo es posible, es que si una persona no es feliz, fracasa en la vida. Fracasa en la vida. ¿Esto quiere decir, como acabamos de escuchar, que no va a haber problemas, dificultades? No. Miren, nosotros como cristianos, ¿a quién seguimos? A alguien que no murió de viejo, sino de relativamente joven. No murió enfermo, murió sano. Y no murió en la cama de un hospital atendido por los profesionales de la salud. Murió torturado después de ser enjuiciado delante de su madre. Y este es el que es nuestro modelo. Este es el que es nuestro ejemplo, nuestro compañero, nuestra meta. Por eso, el trabajo del duelo, y se insinúa muy bien en este libro, nos recuerda, y miren lo que voy a decir, que siempre que sufrimos, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, lo primero que hay que hacer, ¿saben qué es? Sufrir. Saborear la amargura del sufrimiento. Encarar ese sufrimiento. Trabajar las causas del sufrimiento. Pero como insinúa muy bien el libro, al sufrimiento no hay que darle un portazo, hay que abrirle ventanas. Al sufrimiento hay que abrirle ventanas. No olvidemos que los grandes hombres y mujeres de la historia han sufrido muchísimo, pero no se han quedado en ese sufrimiento, no se han hecho víctimas. Se han hecho dueños de su sufrimiento y le han sacado provecho, le han sacado madurez, le han sacado santidad, solidaridad. Por eso, ese siempre es el desafío. Y en el fondo, es curtirse a uno mismo. No olvidemos que leyendo este libro de Pablo se nos está recordando
y nos ha hablado de un itinerario, ¿no?, que tiene una meta muy definida. Por eso, la felicidad, insistimos, no es un mero estado de ánimo, debe ser una opción, debe ser una realidad. Y por eso concluyo diciendo, cuando uno tiene esa felicidad en el fondo del alma, vengan los problemas, vengan las dificultades. Y por eso yo me atrevo a decir que la felicidad en el fondo del alma, que está unida a la paz y la serenidad, es toda una inteligencia de vida. Muchísimas gracias, Padre, por esta respuesta. Veo que tenemos varias preguntas más. Acá hay una pregunta para Patricia que viene relacionada con la pregunta anterior que respondiste, Patti. Hay una tendencia de los padres que han sufrido mucho o que han vivido carencias de criar a sus hijos por encima de todo, ocultando o evitándoles cualquier sufrimiento posible. ¿Qué consecuencias trae esto en la vida de estos chicos, en la vida futura de estos chicos sobre todo? Definitivamente, pues sí trae consecuencias, pero que no son irreversibles si los papás toman conciencia de ellas, ¿no? O sea, que creo que esto es importante, ¿no? Uno va educando a los hijos con quién es uno, ¿no? Y creo que somos instrumentos a la hora de poder educar a nuestros hijos. Y creo que sí es como muy importante saber que somos un instrumento para educar a los hijos y entonces tenemos que conocernos y tenemos que saber un poquito con qué vamos a educarlos, con nuestra historia, con nuestros estilos, con nuestras formas, con nuestras fortalezas y con nuestras dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de pronto no tenemos tanto conocimiento personal? No sabemos esa historia, no sabemos y educamos con ello, ¿no? Sí puede pasar pues que a los hijos les generamos una burbuja, que queremos como sobreproteger y de pronto lo que va a pasar es que generamos mucha inseguridad o creamos un falso conocimiento personal, porque pues los hijos tienen que, en la vida, tienen que sufrir también, ¿no? Y uno diría, uy, pero ¿qué pasa? O sea, ¿vamos a trabajar con el sufrimiento y le voy a enseñar a mi hijo a sufrir? Sí, pues es que le enseñamos a sufrir con pequeñas renuncias, ¿no? Con pequeñas frustraciones. Tenía yo un maestro que me decía, un maestro de la parte educativa, que me decía siempre, hay que generar, o sea, hay niños que de pronto no han tenido la experiencia de frustraciones y hay que generar pequeñas frustraciones, ¿no? Y no es porque seamos malos, sino porque la vida es así, se va forjando poquito a poco, digamos, el carácter, ese temperamento con que nacen nuestros hijos, se va forjando ese carácter con una serie de experiencias, que son experiencias que les van a permitir poder aproximarse a saber sufrir, a saber enfrentarse a la vida, ¿no? Y si nosotros los apapachamos o los envolvemos o no los dejamos volar desde muy temprana edad, o sea, necesitamos ser conscientes de que no les permitimos tener una correcta lectura sobre sí mismos, porque ellos tienen que aprender a conocerse, y van a aprender a conocerse, digamos, con aciertos y con errores, con frustraciones, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay consecuencias, pero que en la medida en que los papás se tomen conciencia y se preguntan quiénes son y cuál es su historia y qué características tienen, o sea, hacen un trabajo personal, entonces van a poder dar lo mejor a sus hijos, pero también se van a equivocar y no pasa nada con que nos equivoquemos, porque nuestros hijos van a aprender de nuestra fragilidad también. El tema es poder generar una buena comunicación en la casa y que los padres se acompañen, sean capaces de poder acompañarse de un entorno que les permita poder saber cómo este reto de poder educar es una aventura. Y necesitamos personas que nos ayuden a poder hacer un buen feedback para poder saber cómo orientamos a los hijos. Muchísimas gracias, Patti. Qué importante el conocimiento personal para la crianza de nuestros hijos. Muchas gracias. Padre Mateo, nos pregunta Rosemary Santos, ¿cómo puedo acrecentar mi fe en momentos en el que siento dolor, tristeza y además miedo? Sí. Voy a responder a esta pregunta, pero quiero también meter un pellizco de las preguntas anteriores. A veces nosotros pensamos que el sufrimiento es como un monstruo que viene de fuera y se mete en nosotros.
Pero sería bueno pensar que la mayoría de las fuentes de nuestro sufrimiento lo provocamos nosotros. Tenemos la tendencia a pensar que el sufrimiento siempre tiene causas externas a nosotros. No, no. La mayoría por lo que sufrimos lo hemos provocado nosotros. Por eso, cuando nos decía Patricia, recuerden que sufrimos según somos. Y hacemos sufrir a los demás según somos. Si somos posesivos, materialistas, infantiles, inmaduros, nosotros mismos vamos a ser la fuente del sufrimiento y retroalimentamos nuestro sufrimiento. En cambio, si llega el sufrimiento a nuestra vida y hago un discernimiento, hago un trabajo de duelo y digo, a ver, ¿por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Con quién sufro? ¿Para qué sufro? O incluso, ¿por qué acaricio este sufrimiento? ¿Por qué me enamoro? Bueno, yo conozco gente que se ha casado con el sufrimiento hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, ojo, lo que hoy nos presenta Pablo en el libro es que hay que hacer todo un trabajo interior y por eso el sufrimiento no lo veamos como un monstruo desde fuera, porque sufrimos según somos, sufrimos según hacemos, sufrimos según nos relacionamos, sufrimos según es nuestra personalidad. Por eso a personas más inmaduras, más infantiles, menos comunicativas, vamos a sufrir más, pero vamos a crearnos más sufrimiento. Y esto sirve a nivel de fe. Dígame, si yo tengo una fe de pantalones cortos, una fe de la primera comunión, si yo todavía sigo pensando, y esto es bueno que se lea también en el libro, si yo todavía sigo pensando que Dios prueba, castiga, que me manda un sufrimiento, estoy en una inmadurez espiritual. Y esta inmadurez espiritual es fuente de sufrimiento. Por eso fíjense ustedes que cuando sufrimos tenemos distintas actitudes. Hay personas que cuando sufren la fe no cuenta para nada. Ni cuenta ni descuenta. Pero hay personas que cuando sufren su fe descuenta. Se enojan, se rechazan, se amargan, se resienten, bronca contra la iglesia, contra los curas, contra las monjas, con todo. Claro, y es que en el fondo el sufrimiento purifica la fe y la fe purifica el sufrimiento. Por eso es muy interesante que en este libro se haya citado, y no solo citado, sino escrita la frase de Santiago, Dios no prueba, está con nosotros en la prueba. No solo eso, sino que no permite el sufrimiento. Por eso es muy importante que en todo trabajo de duelo, no nos quedemos en un trabajo puramente emocional, sino recorramos las 6 dimensiones. Por eso, cuando nosotros insistimos en la felicidad, en la base del alma, la estamos presentando como una inteligencia para afrontar todas estas situaciones. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Patricia Llanos le manda especialmente sus agradecimientos por haberle aclarado sus dudas. Hay una pregunta para Pati especialmente de parte de Marta Perales. ¿Tienes algunos puntos o cómo ayudar a una amiga que es bipolar en mi comunicación y aproximación hacia ella? Sí. De hecho, en el libro hay como un montón de pautas que son como muy interesantes para poder retomar y poder ayudar, ¿no? Que son pautas que plantea Pablo para este trabajo personal, pero en esta parte más como la parte más humana, que habla pues como de apertura, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarla con esa apertura, ¿no? Con ese poder comprender que de pronto
esta amiga tuya, habrá momentos en los que de pronto querrá hablar y momentos en que querrá hablar mucho y momentos en los que no querrá hablar nada, ¿no? Y cómo tú puedes ser un espejo de apertura, ¿no? De poder estar presente para poder, de alguna manera, estar presente para poder hacer que ella pueda acudir a ti en el momento en que ella lo pueda necesitar, ¿no? Y tú, de una u otra manera, ser como muy paciente, porque en esa paciencia, que de hecho también lo habla como de una manera muy interesante el libro, tú le vas a reflejar ese modelo de paciencia, pero también ella va a poder aprender a ser paciente sobre sí mismo y de tal manera que puedes reflejarle un poquito, ¿no? En el libro hay una parte muy interesante en la que te plantea un poquito esa capacidad para poder llorar, ¿no? Y de pronto te va a tocar estar con tu amiga y poder acompañarla en el llanto, ¿no? Pues porque hay llanto y en el llanto pues va a haber como una situación de un poco de frustración y de una expresión emocional, pero que luego va a entrar un momento como más de calma y donde puedes ayudarla a categorizar un poquito su tristeza, ¿no? Y ayudarla a poder encontrar a partir de las experiencias, digamos, que va viviendo esa integración de lo negativo con lo positivo. Y de pronto no va a ser todo negativo y todo no va a ser positivo, sino que hay que integrarlo un poquito en experiencias que se van sintetizando, ¿no? Habla mucho también una parte que tú puedes acompañar en la posibilidad de la confianza, ¿no? En que pueda confiar en ti. Y confiar en ti implica tu presencia, implica tu paciencia, implica tu apertura, pero implica también ese amor de amigos incondicional, que vas a estar presente incondicionalmente en cada una de las situaciones que le está tocando vivir, ¿no? Creo yo que sí exige de ti como amiga que seas como muy capaz de trabajar en ti misma, ¿no? Porque de pronto acompañar a una persona que tiene una condición de estas características, de pronto podría, si en algún momento no hay armonía, podría haber un poquito de imprevisibilidad, o sea, no sabes por dónde va a ir, y entonces tu calma, tu armonía le va a permitir reflejar y le va a permitir de una u otra manera encontrar un poquito más de paz frente a las situaciones que le está tocando vivir. Y por último, tu testimonio, como decía el padre, ¿no? Tu testimonio de acercarte al Señor y encontrar el sentido de las cosas que te están tocando vivir y que te encuentre en ti un testimonio para poder acercarte al Señor donde realmente vamos a encontrarnos con nuestra auténtica identidad. Muchísimas gracias, Pati, por estos consejos tan claros. Padre, Feli Tribeño le pregunta, ¿Dios no prueba, permite el sufrimiento con el objeto de lograr una madurez espiritual? ¿Así lo puedo conceptualizar, Padre? Muy interesante, pero yo creo que quien tenía que responder todo esto sería el autor del libro, ¿no? Nos está pasando el trabajo a nosotros, ¿no? Pero el libro ya responde, ¿eh? El libro ya responde todo esto, pero voy a responder. Pero también quiero meter un mordisco a la pregunta anterior, si me permite. En los casos de bipolaridad, ahí Pablo lo deja muy claro. Lo que no se acepta, lo que no se asume, no se supera. Aceptar nuestras heridas es lo más difícil. Lo más difícil en un trabajo de duelo es precisamente al inicio asumir una realidad y llamarla por su nombre. Llamarla por su nombre. Y después hay una nota que quiero destacar. En los casos de la bipolaridad, tanto para el que está en la situación como el que ayuda, no se puede prescindir de la ayuda profesional. No se puede prescindir de la ayuda profesional porque eso es un don. Eso es también parte de la gracia, ¿verdad? Y el otro punto que, fíjense que en el libro se nos habla también de la paciencia y de algo muy importante, de la humildad. ¿Sí? Porque la humildad es la torre donde se ven todas las realidades. Y algo importante, ayudar y dejarnos ayudar. Solamente las personas soberbias son las que no piden ayuda.
Solamente las personas soberbias son las que no se dejan ayudar. ¿Y saben cuándo somos soberbios? Cuando sufrimos. Yo siempre le digo, ¿quieren conocer a alguien a fondo? Esperen que sufra. Porque en el sufrimiento vemos las grandezas y las miserias. ¿Y saben cuál es una miseria terrible? ¿Quién me va a entender a mí? Hombre, como si yo fuese el emperador, el faraón de Egipto. ¿Quién va a sufrir como yo? ¿Quién? Entonces, esas actitudes son muy importantes, pero no olvidar todo el mundo vincular, toda la ayuda profesional, y esas 3 palabras claves siempre: comunidad, comunicación y comunión. Y bien, y respecto a la pregunta, debe quedarnos muy claro en la madurez espiritual que Dios ni prueba, ni castiga, ni manda enfermedades. Recuerden, cuando Jesús vino a este mundo, ¿cuál fue la manera rápida, sin equívocos, de decir que Dios es Padre? Que pasó curando a los enfermos. Y la cuestión es, ¿Dios permite el sufrimiento? No lo permite. Porque permitir es dar permiso. Y dicho de otra manera, ustedes que son papás y mamás, díganme, ¿ustedes le dan permiso a sus hijos para que hagan el mal? ¿Ustedes le dan permiso a sus hijos para que sean unos desgraciados? ¿Ustedes le dan permiso a sus hijos para que pequen? No. Y díganme, ¿y cuando hacen el mal, les cortan una oreja o les rompen una pierna para ver si aprenden de una santa vez? No. Entonces, muy importante, Dios no permite, no da el permiso, sino que respeta nuestra libertad. Por eso, a esta pregunta hay que responderla también desde uno mismo. ¿Y saben cuál es la respuesta? ¿Qué sería de mí si cuando yo hice el mal, Dios tenía que haber sido estrictamente justo? A ver, cuando yo hice el mal por primera vez y por única vez, Dios tenía que haber sido justo conmigo y haberme sacado del mapa. Porque ¿cómo puede ser que uno esté en el mundo haciendo el mal? ¿Cómo Dios puede permitir que yo haga el mal una sola vez? Por eso la respuesta es que ahí está la libertad humana, está la misericordia, está la paciencia de Dios. Pero Dios ni prueba ni castiga. Y esto se sintetiza con una sola frase. Dios ha sufrido por mí, no yo por Dios. Dios ha muerto por mí, no yo por Dios. Por eso una de las cosas que más nos duele es aceptar la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, incluso con nosotros cuando somos malos. Así pues, ni prueba, ni castiga, ni manda enfermedades y tampoco se lleva a la gente. Dios no se lleva, Dios recibe. Y termino diciendo esto, si esto no lo tenemos claro y como una vivencia de hijos, esto va a ser motivo de sufrimiento espiritual. Por eso no olviden cuánta gente tiene un sufrimiento espiritual porque está resentida con una imagen de Dios que es insana y no corresponde con la que Jesús mostró y presentó de Dios Padre. Muchísimas gracias, Padre. Realmente nos deja casi sin aliento con sus respuestas, pero qué importante esta imagen que damos también nosotros como cristianos a los demás, ¿no? De nuestra fe, de la evidencia de la fe. Tengo varias preguntas más, no sé si hay tiempo para una pregunta más de repente. Voy a leer algunos agradecimientos. Por ejemplo, de Patricia Molina, que dice: excelente proyecto, felicitas, Pablo. Gracias por compartir estos espacios para sanar tanto dolor que vivimos en estos tiempos, sobre todo desde una mirada integral. Excelentes expositores. Nosotros les agradecemos muchísimo a Patricia Espinosa de Bambarén por este espacio, al padre Mateo Bautista, que realmente entre los dos nos han dado una cátedra y una mirada tan hermosa a este libro que realmente
nace desde la intención de un hombre de ayudar genuinamente a que las personas sean felices, así como él lo es, porque Pablo irradia felicidad, esa felicidad de saberse hijo amadísimo de Cristo. Muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias, Padre, y ahora vamos a dar inicio a nuestro siguiente bloque, que es un bloque muy interesante, muy divertido. Quiero invitar y presentarles a Vanessa Mendoza, que nos acompaña desde la madre patria, desde España, ¿no? Desde España te agradecemos tanto, Vanessa, por la diferencia de hora, por estar aquí. Vanessa es magíster también, es asesora educativa y mentora familiar en Idéntitas. Es una invitada muy especial por Pablo, una querida amiga realmente, y ella misma ha querido contactarse en vivo y compartir con nosotros desde España tu experiencia con la lectura de este libro. Creo que por ahí podemos comenzar este diálogo, Vanessa, cuéntanos. Sí, Silvana. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer. Esto no es de dar las gracias, sino de sentirse alegre y feliz por tener la experiencia de haber compartido con Pablo esos momentos de inicio de la idea del libro, del poco tiempo ya que quedaba, ¿no?, para salir, porque creo que es un regalo que nos hace en un momento en el que lo necesitamos. O sea, creo que todos estamos envueltos en un momento en el que escapamos del sufrimiento, como muy bien estaba leyendo por los mensajes que estaban escribiendo y compartiendo nuestros amigos por Facebook. Y realmente es momento de parar, leer el libro, además, porque yo os diría que os va a ayudar un montón, y poner el foco en lo importante. Porque después de cuando llega una marea de sufrimiento como el que estamos viendo, o de haber perdido seres queridos, o pues de todo lo que podamos estar experimentando cada uno de nosotros, es importante pararnos a pensar. Y como muy bien decía el padre Mateo, es verdad que las prisas nos llevan a querer el libro ya, leerlo de una tirada. Yo no puedo ser buen ejemplo porque a Pablo le dije, Pablo, lo empecé y no he podido parar hasta que lo terminé, ¿no? Pero es para saborearlo. O sea, cada una de las palabras que está escrita no es cosa del azar. O sea, hay un mensaje detrás de cada una de las frases que nos lanza Pablo. Y qué mejor momento que este, ¿no?, para pararnos un poquito a pensarlo, a no dejarnos contagiar tanto por todas esas emociones negativas, y también saber apreciar de esos momentos de sufrimiento, y fíjate la experiencia, ¿no?, que nos propone Pablo, y saber sacar de ahí nuestra felicidad, ¿no? Yo creo, Silvana, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a veces le decía a Pablo, yo según lo estaba leyendo parecía como que me estabas hablando a mí, sintiéndome egocéntrica y no me importa, ¿no? Pero es tan directo que le sobraba el decorarlo con... No, es muy directo, y las personas que conocemos a Pablo yo creo que en eso no podemos fallar. O sea, cuando él nos quiere decir algo, va al grano, ¿no?, como decimos aquí en España. Pues en el libro nos pasa igual. O sea, lo recibí en un momento en el que, pues hacía poquito que había fallecido una de las personas más importantes que han podido pasar por mi vida, y cuando fui capaz de empezar a leerlo, estaba en el hospital con mi papá. O sea, que era momento de decir, bueno, creo que Dios sabe cuándo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y Alejandra, por ejemplo, que hacía una pregunta al padre Mateo, y le decía lo de cómo poder explicar, ¿no?, esta felicidad a una persona que no es creyente, que ya se encarga Dios también a veces de ponernos a esas personitas como salvavidas para que nos den la energía que necesitamos, ¿no?, el mensaje que a lo mejor en esos momentos de estar mal necesitamos, ¿no? Yo le decía a Pablo, no puedes dejar de escribir, porque hasta de sus propios WhatsApps yo creo que tenemos que recopilarlos y sacarle otro libro, ¿no? Sabe cómo decirte el consejo o lo que necesitas en ese momento en el que a lo mejor estás más decaído. Parece que está a tu lado acompañándote. Yo creo que las personas que están cerca de Dios
tienen un brillo especial, son distintos en la sonrisa, en la mirada, en la forma de comunicarse contigo. Y creo que Pablo es uno de esos regalos que nos hace el Señor también y nos lo pone en esos momentos en los que más lo necesitamos, ¿no? No podría estar más de acuerdo contigo, Vanessa. Yo también he tenido la misma experiencia cuando he leído el libro, ¿no? O sea, de sentir que hay frases muy puntuales que he pensado que estaban dirigidas solo para mí, ¿no? Frases que me hablaban con nombre y apellido. Y creo que eso es algo muy potente de este libro y que los invitamos realmente a que se den el tiempo y el disfrute de leerlo de a poquitos, aunque sea como creo que nos ha pasado a los dos, de leerlo de una, pero después centrarse en aquellas frases que nos han calado, ¿no? Sí. Vane, desde tu ámbito ya profesional, ¿cómo valoras la importancia de este libro? Pues fíjate que muchas veces cuando estamos tratando algún tema o cuando damos alguna conferencia o leen algún libro, siempre te dicen, bueno, ¿y esto cómo lo puedo poner en práctica en mi vida, ¿no? Siempre buscamos como ese momento, ahora se lleva tanto lo de los tips y todo esto, ¿no? 10 tips para saber cómo hacer. Pues yo creo que Pablo nos lo da todo tan masticado, tan sencillo, que es ir agarrando cada uno de los capítulos y decir, oye, ¿cómo puedo poner esto en práctica? O sea, desde el minuto 1, ¿no? Porque siempre tendemos a que cuando una persona viene a, bueno, pues animarnos en esos momentos de sufrimiento, ¿no? Al final terminamos pensando, bueno, claro, si tú estuvieras en mi lugar seguro que no lo verías tan fácil, ¿no? No, Pablo nos propone desde su experiencia, desde lo que él vive y desde lo que él es, ¿no? Entonces yo creo que nos deja a todos con la boquita callada de decir, te lo estoy explicando y te lo estoy haciendo ver desde el propio sufrimiento, ¿no? No te estoy hablando en la teoría, te estoy hablando en la práctica, en mi día a día, en lo que él lucha, ¿no? Yo creo que es una forma también de acompañar y de aterrizar todo eso que a veces nos queda un poquito en el aire, que no sabemos muy bien hacia dónde dirigirlo. Efectivamente, ¿no? O sea, es casi un manual de vuelo, ¿no? Es un manual de vuelo y un manual de vuelo en el que alguien te lleva, porque es importantísimo, creo que rescatar y centrar algo que nos puede parecer muy evidente, pero que a la vez no lo es tanto, y es la figura central y fundamental de Cristo, ¿no? Creo que la obra de Pablo no escatima en esto, ¿no? Lo aborda desde todos los ángulos en el que se lleva el sufrimiento, en el que se vive el duelo, pero la centralidad de Cristo en su vida es algo que creo que cuestiona mucho en nuestros tiempos. No sé cuál es tu opinión, Vanessa, al respecto. Sí, ¿sabes? Una cosa curiosa que me pasaba y que me gustaría compartir con vosotros. A veces puedo decir, bueno, estás un poco loca, ¿no? Pero sí que tiendo a imaginarme cuando nosotros estamos pasando por un momento, bueno, pues de sufrimiento, ¿no? Vamos a rezar, vamos a hablar con Dios y siempre le vemos como lejano en el sagrario o... Sin embargo, cuando yo estaba leyendo el libro y las palabras de Pablo, yo me imaginaba a un Pablo sentado en un banco, pero con Jesús al lado, ¿no? O sea, ya no me lo imaginaba en la distancia, en la distancia, ya ves, ¿no? Del banco al sagrario, pero no, me lo imaginaba sentado a su lado y por la cercanía que él tenía en las propias palabras cuando te está contando todo, ¿no? Yo creo que eso también rompe un poquito la soledad que a lo mejor podemos estar experimentando en ese momento, ¿no? Qué importante, ¿no? Esto de vivir ese dolor y entender de que uno no está solo, ¿no? Y no está solo en primer lugar porque Pablo te hace vivir esa compañía que acabamos de describir con un Cristo muy cercano, muy palpable, muy humano y muy divino, como es el mismo Cristo, ¿no?
pero a la vez también la experiencia de este libro es la importancia de los demás, ¿no? De la compañía de quienes están alrededor, ¿no? Creo que muchas veces en el sufrimiento las personas nos solemos aislar, ¿no? Y no es así. No sé qué nos puedes contar al respecto del círculo, de los que están afuera, o cómo es que tendemos de pronto a cerrarnos cuando nos duele algo, ¿no? Yo creo que bueno, también el padre Mateo lo decía, ¿no? Muchas veces por las expresiones que utilizamos de ¿quién me va a entender a mí? ¿Quién me quiere a mí? Cuando, en vez de preguntarnos ¿a quién quiero yo? ¿No? Bueno, la Madre Teresa lo decía también cuando decía estás triste, ayuda a los demás y los demás te ayudarán a ti, ¿no? Pues yo creo que con esto también, bueno, Pablo da ese enfoque, que claro, hay muchas veces que cuando estamos cerca de Pablo vemos que cuando te habla de los puntos que trata en su libro, lo ve a veces como obvio, pero porque él lo vive como algo obvio, lo vive en su día a día. Las personas que estamos alrededor de él decimos, wow, porque ¿cómo pudo ser tan tonta de no haber pensado en esto? ¿No? Y él te dice, bueno, te parecerá una obviedad, ¿no? Bueno, pues yo creo que, a ver, no todo el mundo hemos tenido la suerte de nacer y estar rodeados en un ambiente que favorece nuestra cercanía con Dios. Pero, sin embargo, tenemos esos salvavidas que nos ayudan, ¿no? Y que, bueno, pues nos hacen abrir un poquito esos ojos en los momentos más en los que te encuentras más débil. Es verdad que tiendes como a esa soledad, pero precisamente la soledad es la que te marca que nunca estás solo con Dios. Antes decíamos, oye, la fe unida a la felicidad, bueno, el pilar más importante de la felicidad yo creo que es la primera sílaba, ¿no? Es que ya nos lo da la propia palabra, pero ya que estamos cerca de Dios, yo veo, por ejemplo, que Pablo se guardara esto para él. Si me está escuchando, le diría, eres un egoísta, ¿no? No puedes guardarte todo este tesoro para ti solo, ¿no? Esa es una semillita que Dios ha puesto en ese corazón precisamente para que lo comparta con todos nosotros. Y es de eso de lo que tenemos que recoger esa ventaja de estar en compañía, de acompañar en ese sufrimiento. Lo que pasa es que nos envuelve una atmósfera en la que tú vas a ayudar a una persona que está mal y al final te vas contagiada por esa situación, en vez de ser al revés un poco, ¿no? Entonces dices, oye, ¿por qué me he quedado así si yo no estaba mal en este momento y yo quería animarle? Yo creo que esto también nos ayuda un poquito a tener esa fortaleza de decir, no, o sea, yo estoy aquí para ayudarte, te puedes apoyar en mí, pero no nos podemos dejar contagiar tampoco por ese pesimismo, ese miedo, esa inseguridad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un libro que nos cuestiona a poder salir al encuentro, ¿no? No solamente a quedarnos ahí expectantes de nuestro propio sufrimiento y del sufrimiento de los demás. Sí. Muchísimas gracias, Vanessa, por este espacio. Yo no sé si quieres decir unas últimas palabras sobre el libro de Pablo. Animar sobre todo a todos que cuando lo podáis leer, de verdad que lo llevéis a vuestro campo, a vuestra situación, que no lo, y tampoco que lo dejéis ahí parado, porque Alejandra, por ejemplo, cuando preguntaba lo de cómo explicar a una amiga tal, lo primero que se me vino a la cabeza, y porque no tenía su WhatsApp para escribirle, ¿no? Pero pues decirle, compra el libro y regálaselo a tu amiga, no te preocupes, porque hay momentos en los que no sabemos qué decir, pero otras personas sí saben qué decir, ¿no? Y yo creo que va a ser, bueno, pues un regalo muy bonito que al mismo tiempo nos va a ayudar. Fíjate que lo compramos como para, oye, ¿en qué me puede ayudar este libro? Pero realmente lo que va a hacer Pablo con ese libro es darnos las herramientas para ayudar a muchas personas realmente, ¿no? Para no quedarnos con esa felicidad nosotros solos, sino compartirla con los demás. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, por acompañarnos desde tan lejos y a tan altas horas de la noche. Realmente agradecemos todo tu cariño y tu presencia aquí. Gracias, Silvana. Ahora los voy a invitar a darle la bienvenida al autor del libro, a nuestro querido Pablo Perazo. Pablo nos va a comentar un poco la experiencia de él en esta obra, escribiendo su libro. Y les recuerdo a todos los que nos están escuchando que al final de las palabras de Pablo vamos a poderle hacer algunas preguntas.
Así que vayan colocándolas en los comentarios y nosotros las vamos a ir recabando. Bienvenido, querido Pablo. Gracias, Ivana. Muchas gracias, de verdad. Yo ahora, un ratito nomás, lo primero que quiero hacer es agradecer en primer lugar por este momento, por estar con tantas personas juntos, como hermanos. Agradecer por las palabras de cada uno, de Patti, por Silvana, de estar, que es muy amiga y de haber querido ayudarnos a todos. Las palabras de Patti, que aceptó de manera muy generosa hacer el prólogo. Las palabras del padre Mateo, agradezco de corazón, realmente no tengo palabras para decir cómo me ha tocado el corazón todo lo que ha dicho el padre Mateo, porque muchos saben también, y el padre Mateo también sabe cómo aquí en la parroquia hacemos ese acompañamiento del duelo a las personas seres queridas que fallecen. Entonces, padre, te agradezco por todo lo que has dicho, y agradezco, bueno, a todos los que están aquí, todos los que han escrito. No he podido leer todos los que escribieron en el Facebook, porque estaba escuchando y a veces llorando mientras hablaban aquí los expositores. Y también quiero agradecer los que han hecho posible este momento. Hay personas que están por detrás de todo esto que no quiero que pasen desapercibidas. Está Edgardo Castañeda, que es el que está haciendo toda la parte técnica, y le mando un saludo desde el fondo de mi corazón por esta presentación tan bonita. También Diana Flores, también, que ayuda tanto hace poco tiempo, pero está entregada de corazón al proyecto Felicitas, y de verdad yo creo que sería imposible también hacer todo esto sin su ayuda. Y bueno, los expositores que tenemos aquí también, sin su ayuda sería imposible este momento. Y también quiero agradecer los que han hecho posible este libro, que también quiero decir porque agradezco todas y cada una de las palabras que han dicho todos ellos, el padre, Patti, Vanessa, pero agradezco, no está aquí ahora infelizmente, pero ya me dijo que lo va a ver la grabación. Agradezco a Klaus Bergholz, que es quien como editor me ha ayudado a corregir este libro y me ha ayudado mucho. Le agradezco también le digo, ojalá esté ahí Jorge Sarmiento, la carátula del libro, que es una carátula que es hermosa, es una carátula increíble. A cada persona que yo le iba mostrando esta carátula, y ustedes son testigos, Vanessa, Silvana, Patti, decía una cosa distinta. En mi casa, Fernando Vidal, en mi casa, veían, y cada uno, antes de decir algo, se paraba y se quedaba 15 segundos mirando la carátula y decía, después de pensar, reflexionar, decía, y yo veo este hombre que está cayendo casi en el precipicio, pero mirando los pájaros y la esperanza, y yo veo, parece ese rojo abajo del infierno, pero que estoy arriba. Es increíble, de verdad. O sea, y de verdad felicito a Jorge porque ha podido plasmar gráficamente, o sea, algo que está en el libro que es realmente increíble, ¿no? Entonces agradezco también a un amigo que es probablemente de mis mejores amigos fuera de la comunidad Soalite, que ahorita me está escuchando porque no está como Vanessa, está en Bélgica, pero seguro no está despierta ahora, pero que me ha ayudado mucho para poder sacar adelante este libro. Y lo último que quiero agradecer es agradecer a Dios en primer lugar,
porque no estaría aquí ahora delante de todos ustedes, porque no sería sodalite ahora si no fuera por Él, por Dios. Quiero agradecer porque probablemente mi padre también está escuchando ahora. Agradezco a mis padres, mi padre y mi madre. Y también tengo que decir que probablemente está escuchando mi padrino de confirmación, que desde que tengo uso de razón soy católico, tengo fe. Y eso, con certeza absoluta, es una de los pilares que me han permitido vivir todo esto. Entonces agradezco por la familia que Dios me ha regalado. Y digo esto porque cada uno de nosotros tiene un camino, cada uno de nosotros tiene su propio sufrimiento único. Y yo le agradezco a Dios lo que me ha dado, agradezco a Dios la comunidad sodalite que me ha dado. Yo también estoy aquí ahora y sigo siendo sodalite porque hay sodalites con nombre y apellido que me han acompañado en los momentos más difíciles, y estos sodalites saben quiénes son, y la comunidad sodalite también sabe quiénes son, y han sabido escucharme, han sabido acogerme cuando tenía que llorar, han tenido que aguantarme y todavía me aguantan. Me aguantan porque no siempre soy directo y voy al grano, a veces doy muchas vueltas en la cosa, pero agradezco por mi comunidad sodalite que, aunque tenga cosas como todos en la vida, tiene cosas que no están bien y hay que mejorar, pero tiene cosas que son hermosísimas y por eso estoy aquí. Y agradezco, también quiero agradecer a mi médico, que sabe quién es y que probablemente me está escuchando, porque como decía el padre Mateo, esto no es solamente una cuestión de rezar a Dios y que bueno, a algunas personas Dios hará un milagro, pero si no hubiese tenido el médico que he tenido con la prudencia y la profesionalidad que ha tenido, tampoco estaría aquí, y me ha ayudado muchísimo, porque y ahora digo específicamente la enfermedad, exige mucha disciplina, exige mucho esfuerzo. Las palabras del Padre son muy acertadas en que uno tiene que no dejarse ser la víctima, sino salir adelante y asumir la vida como es, ¿no? Pero sin todas esas gracias que recibimos de Dios y de los demás, ¿no? Es imposible. Y por supuesto también la actitud personal, ¿no? O sea, la actitud personal es fundamental, ¿no? De querer. Y agradezco ahí, también agradezco al padre que he tenido, agradezco a todo, cómo he sido educado en mi colegio, cómo he sido educado por mis padres, de siempre tener que salir adelante, de querer triunfar, eso también es algo que lo recibo gratuitamente. Y eso, Silvana, es lo primero que quería decir, creo que estoy aquí contigo. Aquí estamos juntos, Pablito. Realmente tu emoción creo que la vivimos todos nosotros, ¿no? Tus amigos, los más cercanos y los millones de amigos que tienes, porque realmente, Pablo, tú eres una persona que convocas, ¿no? Que convocas, y aquí nos tienes a nosotros cuatro, que somos creo que una pequeña muestra de
de todo el universo que has movido alrededor de este libro tan hermoso, ¿no? Y te agradecemos, nosotros también, te agradecemos a ti por haber abierto tu corazón de esta manera y por habernos puesto al alcance de nuestras manos un camino que es real y que es posible, ¿no? La felicidad a través del sufrimiento, no a pesar del sufrimiento, sino a través de él, que es algo tan importante y que realmente yo lo he subrayado, lo he resaltado y lo ando interiorizando muchísimo, ¿no? Yo creo que en este minuto de repente hay alguien que quiera hacerte alguna pregunta, algo final. Yo te voy a leer algunos comentarios que nos van llegando por el Facebook que quiero que escuches, ¿no? Sí. De parte de Aileen. Aileen dice: gracias, hermano Pablo, lo admiro mucho por todas sus enseñanzas, lo escucho siempre por Radio María y lo felicito por la publicación de su libro. Espero leerlo pronto, Dios lo bendiga. De parte de Patricia Llanos: bella presentación y los ponentes también, especialmente el padre Mateo. Feliz de verte, Pablo, eres extraordinario, con mucha sencillez y amor por lo que haces. Dios te bendiga, sigue adelante haciendo cosas maravillosas para todos los que te seguimos. Gracias, querido Pablo, por tu amistad y testimonio de parte de Juan Carlos Riva. Realmente gracias, tienes muchísimas felicitaciones. Chari Pantoja dice: sabes que siempre contarás con mi compañía y apoyo. El sufrimiento, al ser una experiencia misteriosa, nos acerca al Señor y a su misterio en la vivencia de la verdadera felicidad. Con cariño, Chari. Gracias. Hay una consulta del público, específicamente sobre el libro, Pablito, que nos las hace María Giovanna, si pronto habrá una versión del libro en inglés. Mira, me han preguntado si lo quiero hacer, pero ahorita es imposible decirte porque te imaginas todo el esfuerzo que hemos estado haciendo varios para llegar a este momento, así que... Lo sé, soy testigo. Lo queremos hacer ya, pero no te puedo decir una fecha, pero sí, lo queremos hacer. Buenísimo. Te leo un comentario más, Pablo, de Lidia Delgado desde Rhode Island, en Estados Unidos. Felicitaciones, Pablo Perazo, por ser el autor de este hermoso libro que hoy se lanza. Que Dios te siga bendiciendo. Hay muchas preguntas del público acerca de cómo adquirir tu libro, pero antes de esto justo hay una pregunta de Feli Tribeño que dice: hermano Pablo, quisiera saber por qué el nombre Felicitas al proyecto. Es una bonita pregunta, porque, bueno, Felicitas es una palabra en latín y yo quería que el nombre de este proyecto, que más que proyecto, es un espacio de encuentro para que las personas descubran que en esa relación de amor auténtico que aprendemos de Cristo, se puede ser feliz y que, como decían varios en la presentación, en ese compartir las propias cruces es que descubrimos esa felicidad, ¿no? Si ves el logotipo también de Felicitas, que parece un arbolito, pero en realidad es como una espiga en una cruz, ¿no? Que habla de ceguera, de tener, o sea, que estamos llamados a estar juntos en esa cruz del Señor, pero que es un camino para la felicidad, ¿no? Entonces, Felicitas es eso, ser felices en ese encuentro entre nosotros, con Dios, con Cristo, y también ayudando a que las familias también descubran, el mismo matrimonio descubra ese camino de felicidad para poder vivir eso con sus hijos, ¿no? Pero Felicitas es eso, por felicidad, ¿no? Pero sin quitarle la dimensión de la cruz, ¿no? Que está muy clara en el logotipo.
Mismo. Una pregunta más que te hacen desde el público, Pablo. ¿Qué te impulsó a abrir tu corazón así en un libro para todos nosotros? Es una pregunta buena. No me acuerdo ahora quién fue que dijo, si fue el padre, si fue Vanessa, si fue Fati, pero, a ver, lo que yo tengo en mi vida es como, si se acuerdan, la multiplicación de los panes, ¿no? Que había más de 50,000 personas y Jesús le pide a los apóstoles, y los apóstoles, ¿de dónde vamos a sacar comida para todos estos, no? Y viene uno, mira, aquí hay 5 panes y 2 peces, y Jesús multiplica todo, ¿no? Entonces, yo no puedo, o sea, lo que Dios ha hecho en mi vida es algo tan impresionante que yo no lo puedo quedarme para mí. Yo conversaba justo hace poco tiempo con mi consejero espiritual y con él me recordaba y me recuerdo ahora el pasaje del Magnificat de la Virgen María, cuando dice la Virgen, ¿no? Que ¿quién soy yo para que Dios haya hecho obras tan maravillosas, ¿no? Entonces todo esto que ustedes han escuchado y que es verdad, es mi vida, como dice el Padre, me he desnudado, y lo he hecho a propósito porque siento que lo tengo que hacer. O sea, no lo puedo quedar para mí mismo. O sea, el Señor, además yo soy consagrado, yo soy sodalite. Mi vida es para servir a los demás. Yo como sodalite, como laico consagrado, estoy en este mundo para ayudar a que las personas se acerquen a Cristo. Yo me he encontrado con Cristo y he descubierto que la única manera de ser feliz es encontrándome con las cruces que nos toque, porque cada uno tiene su propia cruz, la felicidad. Y yo quiero que los demás también vivan lo mismo. Entonces, no me puedo guardar porque no es mío. Esto no es mío, es de Cristo. Entonces, no sé, quisiera poder saltar por esta pantalla y darles eso a todos, porque es de Dios, no es mío. Y yo no puedo reservarme esto para mí, ¿no? Yo diría eso, Silvana. Entonces, y el libro, además, no lo he dicho así, pero van a ver, o sea, el libro, este libro es tratar de poner en blanco y negro años de mi vida, pero de alguna manera yo creo que comparto esa manera como Jesús ha ido entrando en mi vida. Y yo creo que el sufrimiento de un cristiano, o sea, no hay una teoría. Cuando lean el libro, no piensen que van a encontrar la teoría del sufrimiento, porque el sufrimiento del cristiano es una relación con Cristo. Si queremos aprender a sufrir, hay que tener una relación íntima con Cristo. Cristo que sufre con nosotros. Dios se hizo hombre y nunca lo ves en los evangelios dando un speech. A ver, yo te voy a explicar por qué sufre. No, Cristo vino porque quiso sufrir con nosotros, quiso curarnos, quiso amarnos. Entonces, para que nosotros aprendamos a sufrir es tener una relación íntima de amor con Jesús. Y cuando dejamos que Jesús entre en nuestros sufrimientos, y eso es duro, no es fácil porque hay que aceptar el sufrimiento, hablarlo, llorar, contarlo, trabajarlo, reflexionarlo, tantas cosas tan precisas como han dicho Patti, como han dicho el Padre Mateo, no es fácil, pero cuando hacemos eso, dejamos que Cristo nos sane el corazón, ¿no? Palabras tan hermosas cuando Jesús dice, vengan a mí los que están tristes y agobiados,
porque mi cruz es suave, mi carga es ligera. El Señor nos conoce. O cuando San Pablo, ¿no? San Pablo dice, San Pablo cómo era, ¿no? Quítame este aguijón de la carne, hasta 3 veces, ¿no? Y coloquialmente hablando, ¿no? Jesús le dice, Pablito, Pablito, acepta esa fragilidad, porque es ahí, en esa fragilidad, donde se manifiesta todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, y además uno ve en los evangelios el amor parece, más que parece, el amor predilecto que tiene Jesús por los que sufren, por el pecador. Jesús vino justamente para ayudarnos en nuestro dolor. Jesús no vino por los que no tienen problemas. Jesús vino porque quiere ayudar a todos nosotros que tenemos problemas. Entonces, dejémonos amar por Jesús y dejémonos amar por los demás también. Y lo último, perdón, Silvana, porque me emociono y termino hablando de más, pero no es solamente dejarse amar por Dios o dejarse amar por los demás. Una cosa muy importante, y termino, pero lo quiero remarcar, Silvana, nosotros tenemos que amar a los demás y dejar muchas veces de mordernos las colas o estar mirando el propio ombligo, porque cuando empezamos a amar a los demás, el sufrimiento deja de tener el centro de nuestra vida y dejamos de mirar ese punto negro de la hoja en blanca y ponemos el sufrimiento en su lugar. Y el amor hacia los demás empieza a ser lo central. Y por eso yo soy feliz. Y eso es felicidad. Amar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Es tan sencillo, son pocas palabras, es eso, amar. Y lo decía Pat, lo decía el Padre, la experiencia de la cruz, cuando uno de verdad la vive como cristiano, crece en el amor, madura en el amor, se acrisola como el oro en el crisol, crece en el amor. Entonces no solo yo soy feliz en el amor, sino que yo poco a poco ayudo a que los demás también sean felices, porque los amo. Y entonces, claro, yo no estoy diciendo que dejo de sufrir, vamos a sufrir, y en este mundo vamos a seguir sufriendo. Aquí no hay un cuento de hadas esto. Pero mientras vivamos ese amor que nos invita el Señor, y sabemos que el Señor nos dice, si quieres seguirme, carga tu cruz y sígueme, pero no porque quiere que suframos, porque la vida es así. La vida es así. O sea, entonces no es tanto que el sufrimiento se opone a la felicidad. No, la vida tiene sufrimiento. Entonces se trata de cómo yo con esta vida soy feliz. Entonces ahí me quedo, Silvano, porque lean el libro mejor, si no termino. Pablito, siempre es una alegría y da tantas ganas de seguirte escuchando y conversando. Yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí y en nombre de todos los que se han unido a este lanzamiento de tu libro, yo también quiero ser feliz en el sufrimiento. Te agradecemos esta apertura de corazón, este camino que nos muestras y Tienes unas nada, palabras Pablo, que decir, ¿no? A invitar a todos, ¿no? A invitar a todos a comprar el libro. Ahora quiero explicarles un poquito cómo es el tema de las ventas del libro, porque mucho de eso nos están preguntando a través del chat, ¿no? De los comentarios. Quiero comentarles que las ventas de este libro, en primer lugar voy a hablar de las ventas a nivel de Perú, a nivel nacional, se van a vender en todo Lima y a nivel nacional. ¿Y cómo va a ser el acceso? El acceso es a través de un post, de un link que será colocado, que ya está siendo colocado en la fanpage de Felicitas. Este link, a través de este link se va a poder ingresar a la página de compra. Es un formulario muy sencillo que se puede llenar. Este mismo post, este mismo link también va a estar presente en el Instagram del proyecto Felicitas.
van a encontrar el precio incluido para delivery en Lima Metropolitana y también a través nacional. Quiero agradecer yo a nombre del proyecto Felicitas, especialmente a la empresa Cayarix, porque ellos nos están auspiciando con el reparto de la obra de Pablo en todo Lima y el Perú. Les comento que el formulario de este link es muy sencillo de llenar, no van a tener mayor problema. Y para los que viven en el extranjero, quiero contarles la gran noticia de que el libro ya está disponible en versión digital para Kindle y está de venta en Amazon, ¿no? Entonces pueden ingresar a Amazon, a la página de ventas de Kindle, colocar el título del libro, Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento, del autor Pablo Perazzo, y ahí lo van a poder encontrar. Nuevamente les repito que el libro se puede adquirir también en versión digital a través de Amazon para Kindle. Ahora también quiero mencionarles una pequeña sorpresa que Pablo y el proyecto Felicitas han preparado para todos ustedes, y es una promoción hasta el día 30 de junio, hasta fines de este mes, donde se podrá adquirir los 2 libros de Pablo Perazzo. El primero, Yo también quiero ser feliz, y este segundo libro, Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento, los 2 al precio de 30 soles. Cada unidad, cada libro está a 20 soles, pero hasta el 30 de junio se podrán adquirir los 2 por 30 soles. Es una promoción limitada hasta el 30 de junio para todos ustedes. Y ahora, sin más, queremos anunciar al ganador del sorteo que lo vinimos anunciando en los días pasados. Quiero comentarles que para este sorteo hemos utilizado la aplicación Sorteados, y el ganador de estos libros es José Velázquez Salas. Nos estaremos poniendo en contacto contigo para hacerte entrega de este pack. Quiero yo personalmente agradecer de parte del proyecto Felicitas, como ya les mencionaba, en primer lugar a la empresa Cayarix, nuevamente, que nos está auspiciando con el delivery del libro a nivel nacional en Perú. Y también a nombre de Pablo y del proyecto Felicitas, agradecer a todas las personas que colaboraron con tanto entusiasmo y empeño en este proyecto, tanto en difundir el evento como en la concreción de esta obra del libro de Pablo, ¿no? Realmente la lista es larga, y ahora rápidamente voy a mencionar algunos, pero quiero que sepan que la lista es muy larga y todos tienen un lugar muy especial dentro de este proyecto Felicitas. Queremos agradecer a los colegios San Pedro, Villa Cáritas y al Colegio Santa María de Chincha, al Colegio La Alegría en el Señor, al Colegio Reina del Mundo, al Sodalicium de Vía Cristiana, al Movimiento de Vía Cristiana en Lima, en Arequipa, en Piura, a la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación de Lima, a la Universidad San Pablo y al Instituto del Sur en Arequipa, a los cementerios Parque del Recuerdo, a la cadena EWTN y a Ciprensa, a 10 Minutos con Jesús, a la institución educativa Idéntitas, a Radio María del Perú, a la revista Vive en Guayaquil, a la Asociación Origen, a nuestros grandes amigos de mi casa Catholic Link, a la Universidad Anáhuac de Mérida en México, al Hospital del Niño, a Cenabol, el Centro Nacional de Voluntarios, a la Beneficencia de Lima, a la Fundación Sexo Seguro en México, al Arzobispado de Piura y de Lima, y a tantas personas que nos han acompañado y han acompañado personalmente a Pablo desde tan cerca. Sin más, quiero invitar nuevamente a todos nuestros invitados para despedir este evento, invitarlos a todos a ser parte de Felicitas, este proyecto que ya tiene 2 años llevando a la cabecera a nuestro querido amigo Pablo. Es un proyecto que está ayudando a mucha gente, que cuenta con su fanpage, con la fanpage en Instagram, tiene un canal de YouTube,
También tiene una cuenta en Spotify. Nos pueden encontrar en distintas redes sociales como el proyecto Felicitas, que es un proyecto que está ayudando a muchísima gente a aventurarse en este camino tan hermoso de una felicidad que es real y que es posible. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este evento de lanzamiento. Esperamos verlos todos pronto otra vez reunidos aquí, ojalá en una tercera obra, querido Pablo, que realmente lo esperamos de ti. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.